Veo que viniste de nuevo a que te contara una historia. Está bien, lo haré. Qué bella es la canción que toca ese bardo, ¿no crees? Pero la historia que hay detrás de ella es trágica. En fin, creo que ya sé qué te contaré esta vez. Hace mucho tiempo, en un reino del oeste, hubo un lord llamado Titus Lannister, el cual llevaba el apodo de León Alegre, debido a que el escudo de su casa era este animal. Pero estarás pensando que lo de alegre era por bueno. No, él era considerado un bufón por sus vasallos y un lord débil. Su reino era muy rico y próspero, pero eso no importaba ya que las casas vasallas aprovechaban de su debilidad, a tal punto de que le sacaban casi todo el oro sin preocuparse por pagarle. Había dos casas vasallas en especial que se estaban aprovechando más de esta situación, la casa Rain y la casa Tarbeck. Incluso cuando Titus Lannister hacía fiestas, los representantes de estas dos casas se encargaban de emborracharlo. En estas fiestas los vasallos tendían a armar un juego llamado torcerle la cola al león, el cual consistía en pedirle cosas a Titus, tierras y oro más que nada. Él, al estar borracho, casi siempre les concedía sus peticiones. En este juego perdería el vasallo al cual el león le negara algo. Esto hacía que la casa Lannister cayera poco a poco en bancarrota, mientras que las casas vasallas iban aumentando más y más sus ingresos. El León Alegre tenía varios hijos, pero había uno en especial que siempre veía este tipo de cosas y le daba una rabia tremenda. Se preguntaba por qué su padre nunca hacía nada al ver que siempre se aprovechaban de él. Se decía que Titus Lannister quería ser amado por todos, por eso siempre reía y no se ofendía ante nada. Siempre perdonaba y daba honores, cargos y regalos a quienes le desafiaban y se burlaban de él. Creía que así ganaría la lealtad, pero cuanto más reía y más daba, más lo despreciaban. Estas palabras llegaron a oídos de Tywin, su hijo, lo cual no haría más que destrozarlo y enfurecerlo. Fue entonces que en una de las habituales fiestas que haría Titus, hizo un anuncio que lo hizo ver débil y empeoró más su reputación. Su hijo no se quedó callado esta vez, alzó la voz y le dijo: «No eres digno de portar el apellido Lannister». Esto hizo enfurecer a Titus, el cual mandó a su hijo a la capital a ser copero de otro lord. Pero tranquilo, esto a pesar de ser un castigo no le vino mal al joven Tywin, ya que al estar tan cerca de caballeros tan hábiles y famosos aprendió mucho de ellos y se volvió un maestro con la espada. 15 años más tarde regresó a su ciudad natal para ayudar con las labores de su reino. Mientras Tywin Lannister regresaba a su tierra, vio una torre, la torre Tarbeck, que era de las casas vasallas de su padre, pero no era como la recordaba. Ahora era la torre más poderosa y majestuosa de todo el oeste. El joven Tywin sabía con certeza que esa torre se había construido con todo el dinero robado a la casa Lannister. También observó de camino cómo la fortaleza de la casa Rain había crecido demasiado. Una vez ahí, mandó una orden la cual decía que todas las deudas que tuviera cualquier casa vasalla con los Lannister deberían ser pagadas en el preciso momento. Al leer esta carta, Lord Tarbeck se enojó demasiado y llamó a una docena de sus mejores hombres para que fueran con él a la casa Lannister. ¿Cuál sería su sorpresa al ver al escuadrón del joven león a los pies de su fortaleza? Fue un enfrentamiento muy fuerte, en el cual Lord Tarbeck perdería la vida. La siguiente orden del joven león fue que tiraran la torre. Se dice que solo se podían escuchar las rocas de las catapultas una tras otra, hasta que la gran torre se vino abajo. Cuando Lord Rain de Castamere, que no estaba muy lejos de ahí, se puso en marcha con un escuadrón para ver qué era lo que estaba pasando en la torre de su aliado, vio que eran los estandartes de la casa Lannister. Al darse cuenta de esto, dio media vuelta e intentó huir hacia su fortaleza para así prepararse para un posible asedio. Cuentan que una vez llegado a Castamere, se encerró en las profundidades de la fortaleza. Para aquellos que no lo sepan, Castamere parecía una ciudad pequeña a simple vista, pero 9/10 partes de esta se encontraban ocultas bajo tierra, ya que esta había sido una mina, la cual se había fortificado para ser una gran fortaleza. Así que los Rain se encerraron en las entrañas de la tierra para esperar este asedio. Tywin Lannister y su ejército llegaron rápidamente y vieron que el portón estaba semiabierto,
pero estaba completamente asegurado y era imposible moverlo. Lord Rain había hecho que sus hombres se postraran al lado de la gran puerta, para que cuando el ejército Lannister la destruyera, estos los tomaran por sorpresa. Tywin Lannister sabía esto, por la obviedad del portón semiabierto, lo cual lo llevó a pensar en otra estrategia. Hizo que todos y cada uno de los soldados cargaran piedras y las pusieran enfrente del portón. Su ejército no sabía qué estaba pasando por su mente, pero obedecieron. Al final, había una gran muralla de piedras enfrente del portón. Nadie entendía qué estaba pasando, hasta que el león reveló su macabro plan. Mandó a desviar el río, el cual llevaba por nombre Castamere, el cual dio nombre a la ciudad. Y así lo hicieron. Durante varios días hicieron un dique, el cual llegó a la entrada de la muralla. El río se empezó a filtrar por las rocas y luego por el portón. Pasaron un par de horas y el silencio era sepulcral, hasta que empezaron a escucharse gritos de redención, de angustia, de ayuda. La gente trataba de salir, golpeando el portón de manera desesperada. No sabían que nunca podrían abrirlo, ya que había toneladas de rocas del otro lado. El león, con la mirada fría, solo observaba estos hechos hasta que después de un rato ya no se escuchaba nada. Y así fue como el león se ganó el respeto y el temor de muchas casas, y dejó muy en claro por qué no se deben de meter con la casa Lannister. Ese día los bardos empezaron a cantar una canción en su honor. Sí, las lluvias de Castamere.